Pero muy buenas noches, nosotras somos Dos con Todo. Muy buenas noches, Mon. ¿Qué tal? Dulce Olvera, ¿y estás lista arrancando esta semana? Así es, este lunes 28 de octubre, pues como se esperaba, ya que la semana pasada se había dado un adelanto, el ministro Carrancá ya presentó su proyecto en torno a esta serie de impugnaciones que recibió del PAN, del PRI, del Movimiento Ciudadano y de otros actores políticos para determinar la constitucionalidad o no de la ahora norma constitucional en torno al Poder Judicial. Bueno, pues en unas horas que ya se había hecho público por parte de la Suprema Corte, ya se le preguntó a Ricardo Monreal, coordinador de la bancada de diputados de Morena, también presidente de la Jucopo de la Cámara Baja, y dijo que no lo van a tomar en cuenta. A la par, ojo con las redes sociales, incluso también con ya portadas de medios digitales, donde aseguran que mañana van a presentar su renuncia 7 ministros. Bueno, esto fue desmentido por el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña. Así es, Dulce, y también les tenemos información sobre qué es lo que sabemos hasta el momento de la estrategia Vida Saludable que se planteó hace apenas unos días desde la presidencia, desde el gobierno federal, para eliminar la venta de comida chatarra en las escuelas y fuera de ellas. De eso hablaremos hoy en el Con Todo. Así es, entonces pausa y arrancamos. Bienvenidas, bienvenidos a este Dos con Todo, al inicio de semana, Dulce, 28 de octubre. Y arrancamos con la información. Tienen que saber que la Suprema Corte de Justicia ya publicó el proyecto que presentó el ministro Juan Luis González Alcántara ante las acciones de inconstitucionalidad que promovieron el PAN, PRI, Movimiento Ciudadano y otras personas en contra de la reforma judicial. El ministro Juan Luis González Alcántara es quien prestó su casa para una reunión entre la ministra presidenta Norma Piña y el dirigente priista Alejandro Moreno hace un año. Ustedes lo recuerdan, en el contexto previo a la elección federal. Bueno, este ministro en su proyecto plantea que la reforma al Poder Judicial viola principios esenciales de independencia judicial y separación de poderes de la Unión. Por ello, propuso invalidar la elección por voto popular de jueces y magistrados locales y federales. Lo que sí avala es la elección de 9 ministros de la Corte, así como la elección de magistrados del Tribunal Electoral y de los miembros del creado Tribunal Disciplinario. Al anular esta reforma, plantea que se evitaría que jueces y magistrados estén sujetos a controles políticos en sus nombramientos y sanciones. Lo que planteó es que también el Consejo de la Judicatura Federal mantendría su autonomía y así pues se garantizaría la independencia del Poder Judicial frente al Poder Ejecutivo y el Legislativo. El ministro espera que se dé, y esto es entre comillas, el final de la crisis constitucional actualmente en curso y la vuelta a la normalidad institucional de las relaciones entre los poderes de la Unión. En este documento del ministro Carrancá también se afirma que no existen causales legales que impidan a la Corte pronunciarse sobre la reforma judicial, algo que ha declarado en más de una ocasión la presidenta Claudia Sheinbaum y también las y los legisladores de Morena. Los trabajadores del Poder Judicial que continúan en paro laboral argumentan que falta la determinación de la Suprema Corte sobre la inconstitucionalidad de esta reforma. Hay que recordar que los legisladores del PAN y Movimiento Ciudadano no presentaron las propuestas para integrar el comité de evaluación, un comité que contempla esta reforma al Poder Judicial,
y estos legisladores decidieron no presentar propuestas para no avalar la elección de juzgadores mediante esta decisión, más bien esta reforma que ya no es reforma y ya está publicada. Norma constitucional. Exacto, se me fue la palabra, esta norma constitucional. Bueno, la diputada Noemí Berenice Luna, coordinadora del PAN, dijo hoy que proponer a los perfiles que integrarán este comité de evaluación sería sostener algo que es inviable y que al final, pues la última palabra, dice, la tiene la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Simón, es justamente un discurso que han mantenido los que todavía se pronuncian en contra de la norma constitucional ante reforma al Poder Judicial, que la última palabra la va a tener la Suprema Corte, aunque otros como la propia presidenta, es decir, el Poder Ejecutivo y legisladores, el Poder Legislativo, aseguren que no los van a tomar en cuenta porque esto no tiene validez constitucional. Recuerden que, de acuerdo con la ley de amparo, pues está blindada las reformas constitucionales de amparos o impugnaciones, precisamente a partir de que en 2013 se aprobó en tiempos de Peña Nieto para en su momento blindar las reformas estructurales. Mon, se conoce mucho a este ministro por el tema de que prestó su, no sé si llamarle casa o bueno, una casa en la MUAS de Chapultepec, una de las zonas pues de la clase alta en la Ciudad de México, pero también hay otra historia en torno a Juan Luis González Alcántara Carranca para que pues tengan más contexto de quién es él. Bien, cuando Genaro Góngora Pimentel en su momento fue presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Carranca era magistrado de la Cuarta Sala Familiar, pues ocurrió un presunto tráfico de influencias, porque Genaro Góngora Pimentel, entonces presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, había sido denunciado por su entonces pareja, esposa, de que le diera pensión alimenticia a sus hijos que además tienen autismo. Bien, pues al final Góngora Pimentel le dijo a su amigo, es decir, este ministro ahora, que lo ayudara, y él aceptó y provocó que esta pensión alimenticia que Góngora Pimentel tenía que darle a sus hijos bajara de 116,000 a 50,000 pesos mensuales, a pesar de que esto fue un señalamiento en su momento, un escándalo por ahí de 2013. Después, el ahora expresidente Andrés Manuel López Obrador decidió ponerlo en la terna para, primero pensó si era su próximo fiscal general de la República, terminó siendo Alejandro Gertz Manero, y después lo puso en la terna para que el Senado determinara si era ministro o no. Entonces ya tiene este antecedente de presunto tráfico de influencias al ayudar a un expresidente de la Suprema Corte, conocido, amigo, cercano, en un tema bastante personal como una demanda por pensión alimenticia. Gracias por el contexto, Dulce. Y también quiero aquí aprovechar para contestar una pregunta que nos hacen en el chat. Si el paro en el Poder Judicial Federal continúa. Sí, hoy todavía se extendió en varios estados. Estamos hablando de Jalisco, en Baja California Sur, también en Campeche, en Veracruz, en Morelos, en Zacatecas, en San Luis Potosí, en Coahuila también hay pronunciamientos de trabajadores de por qué continuar con el paro, así como en Chiapas. Es la pregunta porque pues la JUFET, que aglutina a los magistrados y jueces, habían informado la semana pasada que hoy lunes 28 de octubre pues iban a retomar sus actividades. Si bien en algunos juzgados ya las retomaron, pues también hay casos de trabajadores de base del Poder Judicial que continúan con su paro laboral. Ellos lo llaman suspensión parcial porque atienden solo casos urgentes. Mon, aquí Pitka nos está poniendo, parte de la conciencia política es entender que estos medios, los entre comillas, no son más que un aparato que propaga lo que la oligarquía quiere que la gente crea, narrativas y propaganda negra. ¿De qué está hablando? Bueno, al inicio de este espacio les decíamos que ojo con lo que está circulando en redes sociales y también en algunos medios digitales, con el tema de la presunta renuncia el día de mañana incluso se habla de una cifra de 7 ministros y ministras,
en medio de todo este tema del proyecto del ministro y de que por el otro lado en el Poder Legislativo y además en el INE pues ya están planeando este tema de la elección popular de juzgadores. Bueno, ante ello, el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, tuvo que salir a negar que se haya presentado esta renuncia masiva de ministros y ministras de la Suprema Corte, como se aseguró este lunes por parte de, primero, algunos comunicadores en redes sociales y esta noche ya se puede ver en portadas de medios digitales, pero citando solamente supuestamente fuentes. Bien, en este trascendido incluso ya se aseguraba que permanecerían en la Corte las ministras Norma Lucía Piña, ministra presidenta, la ministra Loreta Ortiz, la ministra Lenia Batres y la ministra Yasmina Esquivel Mos, es decir, hasta había detalles dentro de este trascendido. Sin embargo, Noroña tuvo que decir, no hay tal renuncia en masa de los ministros y ministras de la Suprema Corte. Y aquí viene el detalle. Si acaso podrían estar declinando a participar en la elección de junio de 2025. De cualquier manera, permanecerán en el cargo hasta agosto del próximo año, de 2025, es decir, no renunciarían mañana, como se está tratando de informar por parte de las redes sociales, particularmente algunos comunicadores y particularmente algunos medios digitales. Entonces, aguas ahí. El único que sí saldría ya en un mes, pero porque ya estaba estipulado, porque ya cumple sus 15 años en el cargo como está estipulado, es el ministro Luis María Aguilar Morales. Él ya se retira el próximo 30 de noviembre. Así es, Dulce. Y también hay respuesta ya desde diputados, desde el diputado Ricardo Monreal, coordinador de Morena, sobre esta propuesta que tiene el ministro de la Suprema Corte, Juan Luis Alcántara. El diputado Ricardo Monreal planteó hoy que esa propuesta no se tomará en cuenta, pues es un capricho ilegal y viola la Constitución. Eso es lo que comentó hoy el diputado Ricardo Monreal, coordinador de los legisladores de Morena. Dijo, eso es lo que nos da razón para que fijemos límites a las arbitrariedades del Poder Judicial, de sus jueces y ministros. Destacamos esta declaración, bueno, pues porque Ricardo Monreal es el coordinador de los diputados y desde este poder, desde el poder del Poder Legislativo, van a enviar una propuesta para integrar este comité de evaluación que analizará cómo se definirán los perfiles que irán a elección el próximo 2025. Ricardo Monreal reiteró que habrá elección de juzgadores, pues aseguró que la Corte no tiene competencia para invalidar una reforma a la Constitución. Reconoció que esto ya lo veían venir desde las órdenes de suspensión que emitieron algunos jueces contra la reforma judicial. Vamos a escuchar qué comentó hoy en entrevista con medios. El proyecto circulado por el ministro Alcántara es claro en sus propósitos, violando la Constitución y la ley. Eso es lo que nos da razón para que fijemos límites a las arbitrariedades del Poder Judicial, de sus jueces y de sus ministros. Por eso el constituyente permanente, el Poder Reformador, no puede admitir que un ministro puede echar abajo toda una reforma producto de un Congreso de la Unión y de la mitad más uno de legislaturas locales. Es obvio que así sucediera. Nosotros no nos vamos a detener. Habrá elección de jueces y magistrados, porque él no tiene competencia para invalidar una reforma constitucional. Viola el principio de legalidad, viola la doctrina, viola la jurisprudencia y asume un criterio totalmente caprichoso, arbitrario e ilegal. Por eso es normal, se veía venir, yo lo veía con mucha claridad cuando los jueces se atrevieron a emitir resoluciones de suspensión y resoluciones de paralización de la reforma. Es una lucha muy fuerte la que estamos dando y es una lucha contra
el statu quo dentro del Poder Judicial, eliminando privilegios, sacudiendo de lastres y vicios al Poder Judicial. Así es de que no hay ningún problema, ellos están haciendo lo que creen conveniente hacer, aunque sea inconstitucional, ilegal, arbitrario, y que raye en una barbaridad constitucional. Verdaderamente yo no creía que se atrevieran a tanto un ministro de la Corte, un juez o un magistrado, pero eso no nos va a detener. Nosotros vamos a continuar legislando y estableciendo límites en la Constitución para que no se cometan ese tipo de atrocidades y de inconstitucionalidades. ¿Ustedes no tomarán en cuenta? No, por supuesto que no. No tiene competencia, ni tiene tampoco jurisdicción, ni tiene facultades un ministro para invalidar una reforma constitucional. Está totalmente fuera de la legalidad, cometiendo actos bárbaros, inconstitucionales. Bien, pues justamente ahí está el cruce de interpretaciones. Por un lado, el ministro presenta su proyecto, amplio proyecto, más de 300 páginas de acuerdo al PDF que publicó la propia Suprema Corte, y por el otro lado, del Poder Legislativo, a nombre de toda la bancada de Morena, en al menos la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal dice que no se tomará en cuenta y ellos continúan con este proceso de formar los famosos comités de evaluación, al menos del lado del Poder Legislativo, los cuales, como decía Mon, pues van a ser los encargados de calificar la idoneidad de los aspirantes. Bien, ahora nos pasamos a palabras de esta tarde de la ministra presidenta Norma Piña, quien ahora desde un evento en la Facultad de Derecho de la UNAM está reiterando los señalamientos en cuanto a lo que aconteció ayer en una protesta de trabajadores del Poder Judicial, pues en un evento que es pues a nivel internacional y bastante visitado, el Gran Premio de México de la Fórmula 1, nivel económico, pues tiene un importante peso. Bien, desde este evento en la UNAM, la ministra presidenta Piña manifestó lo siguiente: cuando se trata así a las personas que han dedicado su vida a la defensa de la Constitución, resulta inevitable recordar que la línea divisoria entre el desacuerdo y la intolerancia es tan tenue como la línea divisoria que puede haber entre la intolerancia y el autoritarismo. En este mensaje insistió que lo que se vio ayer, y que incluso ya hay un video con un panorama que muestra el momento, dice, fueron sometidas ellas a un uso excesivo de la fuerza estatal. Así lo dijo esta tarde. No me es posible comenzar sin expresar antes mi mayor solidaridad con las dos juezas y con el personal jurisdiccional que ayer, mientras ejercían pacíficamente su derecho constitucionalmente reconocido a la libertad de expresión, fueron sometidas a un excesivo uso de la fuerza estatal. Cuando se trata así a las personas que además han dedicado su vida a la defensa de la Constitución, a la defensa de los derechos de los demás, resulta inevitable recordar que la línea divisoria entre el desacuerdo y la intolerancia es tan tenue como la línea divisoria que puede haber entre la intolerancia y el autoritarismo. Bien, ojo, porque estas declaraciones las realiza la ministra presidenta Norma Piña después de que esta mañana en su conferencia diaria matutina la presidenta Claudia Sheinbaum pues había explicado su versión de lo que aconteció ayer y que hay videos en torno. Esto fue lo que dijo esta mañana, porque incluso se proyecta un video donde se ve en minutos a cámara rápida lo acontecido la tarde de ayer. Sí, ayer vi las fotografías en las redes sociales y le pedí, después salieron unos videos, pero se los pedí al gabinete, no sé si está por ahí el video. Es el momento en que están entrando los pilotos de Fórmula 1.
Entonces, si se fijan, es un momento en donde están entrando y después de inmediato es liberado el encapsulamiento, vamos a decir, es abierto el encapsulamiento. Esa es la información que tenemos, pero entiendo que van a dar más información. Entonces, se vio la foto, pero no se vio pues todo el momento. Fórmula 1 pues es un evento muy importante nacional, internacional, y en realidad se protegía a quienes estaban entrando en ese momento para evitar que se cerrara la puerta y después se libera. Esa es la información que tenemos hasta el momento. Que por cierto, también nuestra felicitación al Checo Pérez, porque luego que vienen ahí las críticas y todo lo demás, y siempre a las y los mexicanos deportistas que tienen, a veces no salen bien en una competencia, pero se levantan y compiten en la siguiente. Bueno, eso se planteó en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, la propia presidenta. Más tarde, también por la mañana, en la conferencia de jueces y juezas que imparten desde la semana pasada, que le han llamado la contramañanera, la jueza Marlene Ángeles Tobar, del Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con sede en Culiacán, se conectó vía Zoom porque dijo que estuvo presente en esta protesta. Ella aseguró que fue encapsulada junto con otros trabajadores por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana por al menos 1 hora y media, y no minutos, como planteó esta mañana la presidenta Claudia Sheinbaum. Ella comentó: definitivamente no fueron minutos. Estoy narrando que les leí la Constitución, es decir, a los policías, les expliqué a las autoridades policiales sus derechos, los derechos de otros trabajadores del Poder Judicial que estuvieron encapsulados, y estuve pidiendo a los ciudadanos que nos ayudaran. Aproximadamente como 1 hora y media que estuve intentando salir una y otra vez. De acuerdo con lo que narró esta jueza, desde las 9:30 del domingo, ella llegó a la puerta 6 del Autódromo Hermanos Rodríguez para manifestarse, y ahí encontró a unos 12 trabajadores del Poder Judicial que ya estaban encapsulados. Dijo que estaban en la banqueta y que no estaban obstruyendo ninguna vialidad. Esta es la postura que da la jueza Marlene Ángeles Tobar. Narró también en esta conferencia que al ver que estos compañeros estaban encapsulados por policías, buscó al comandante a cargo. Al no encontrarlo, le empezó a decir a los policías que la dejaran entrar para anotar los nombres de estos trabajadores y promover amparos. Dijo, de repente, de la nada, yo ya estaba encapsulada. Bueno, comentó que por estos hechos ella también ya ratificó una demanda de amparo y está a la espera de que una jueza le responda. En esta misma conferencia, la jueza federal Minerva Erlinda Mendoza explicó que los trabajadores que protestaban afuera del Autódromo Hermanos Rodríguez fueron retenidos por elementos policiales y que interpusieron un juicio de amparo en ese momento, en tiempo real. Ella dijo que recibieron 5 amparos contra la actuación de las autoridades. Fueron aceptados estos amparos y le cuestionaron a la jueza Minerva Mendoza qué factores influyeron para que ella diera estos amparos. Bueno, dijo que se resolvió de forma urgente porque estaban impidiendo un derecho humano que es el libre tránsito. Esto, Dulce, pues para tener las dos versiones, bueno, las 3 versiones, el pronunciamiento desde la presidencia. Sí, es justo, perdón, Mon, te los voy a ir diciendo. Decías justo la versión de la presidenta Claudia Sheinbaum, que asegura que el encapsulamiento, el concepto que ella misma utiliza, fue durante unos minutos mientras pasaban los pilotos a este evento deportivo. La otra, la versión de la ministra Norma Piña, exacto, que primero a través del Consejo de la Judicatura Federal, que al final es quien la preside,
lo calificó como una represión y el día de hoy, lunes, después de que se explicó por parte del Poder Ejecutivo, la presidenta Claudia Sheinbaum reiteró que sí había sido uso excesivo de la fuerza, entre comillas, y tercero, que pues circuló poco en medios, Mon, qué bueno que lo rescatas, el testimonio de una de las personas que estuvo dentro de esta protesta, la jueza Minerva Mendoza Cruz, quien dice que fue 1:30 de acuerdo con sus cálculos. Y una cuarta que agregaríamos es justamente el video que veíamos en pantalla, donde no solo se ve a nivel de piso, sino se ve desde arriba y solo observar que se adelantan los minutos a velocidad. Sí, nada más ahí una precisión. El testimonio que transmiten en esta conferencia de los jueces y juezas es el de la jueza Marlene Ángeles Tovar. La jueza a la que te refieres, sí, la jueza federal Minerva Mendoza, ella es la que otorga los amparos y nos preguntan acá en el chat, ¿amparos para qué? Bueno, lo que responde esta jueza, Minerva Mendoza, es que dio el amparo porque se estaba obstruyendo el derecho al libre tránsito de estos manifestantes. Es parte de la versión, de la respuesta que dan los jueces en su conferencia matutina. Perfecto, Mon. Ya son 9:01, tiempo del centro de México. Un cortecito rapidito y nos vamos a la sección con todo. Si usted no conoce esa caricatura, yo le recomendaría de verdad que la buscara. Es el Correcaminos, donde sale un coyote que compra todo, marca Acme, y que siempre fracasa. Hoy la utilizamos para definir a Claudio X González, pero de alguna manera eso aplica a la derecha, los centros de poder, los núcleos de poder en México, que hoy los analizamos en Radicales. No lo olvide, el domingo nos vemos en la tarde y también el lunes en Sin embargo al aire. Analizamos efectivamente lo que está en curso en nuestro país y que desde mi punto de vista tiene que ver con la muerte del viejo régimen y la construcción del nuevo. ¿Por qué el Poder Judicial como protagonista de nuestras críticas en este programa? Porque es la resistencia política del PRIAN, no de una estructura legal. Sobre eso, hoy, Radicales. Un Poder Judicial que utiliza la ley para resolver problemas políticos que ya perdió. De eso trata Radicales el domingo a las 6 de la tarde. Ya lo sabe, al día siguiente, los lunes, lo puede ver también en Sin embargo al aire. Gracias. Y vamos con todo, les tenemos información sobre la iniciativa, la estrategia que planteó la Secretaría de Educación Pública para garantizar una vida saludable y que se enfoca particularmente en las escuelas, en la prohibición de la venta y distribución de comida chatarra. Estamos hablando de las escuelas de todos los niveles, primarias, secundarias e incluso universidades. Para eso hablamos con Liliana Baena, coordinadora de la campaña Mi Escuela Saludable en el Poder del Consumidor, una estrategia que ha monitoreado durante 8 años consecutivos la venta de estos productos en las escuelas y el impacto que tiene en las infancias. También tenemos los testimonios de madres, padres de familia y comerciantes de una escuela de acá de la Ciudad de México sobre los retos que ven de aplicar esta iniciativa. Una estrategia que ya anunció la Secretaría de Educación Pública tiene que cumplirse sí o sí hasta marzo del 2025. Vamos a un corte y regresamos. Bien, pues vamos con todo en torno a otro intento más de prohibir la comida chatarra dentro y fuera de las escuelas.
Desde el 1 de octubre la presidenta Claudia Sheinbaum asumió el cargo y acuérdense que desde el Zócalo pues leyó sus 100 compromisos de gobierno, incluyendo el 46. Dice lo siguiente: en escuelas, centros de trabajo, espacios públicos, habrá todo un programa educativo extenso para reducir obesidad, hipertensión y diabetes, las epidemias de México. Nada de seguir consumiendo productos chatarra. Bien, pues hace 8 días, lunes 21 de octubre, el secretario de Educación, Mario Delgado, presentó en la conferencia matutina el programa, la estrategia Vida Saludable en las escuelas, que contempla las escuelas de nivel básico, es decir, primaria, medio superior e incluso superior en universidades de todo el país. Y ojo, sean públicas o privadas, una medida que también aplicará en las inmediaciones de las escuelas. En unas diapositivas que fue proyectando hace 8 días el secretario de Educación, pues se determinó que sí, uno de los puntos de vida saludable es prohibir como tal la venta de productos chatarra dentro y fuera, pero hay también otros puntos como promover la actividad física y dar seguimiento a cómo se implementan los lineamientos. Acuérdense que pues una y otra vez, al menos desde el gobierno de Calderón y de Peña Nieto, se intentó aplicar estos lineamientos. Ojo con el punto 6, dar seguimiento a ver si se están llevando a cabo. Desde el 20 de diciembre del año 2023, el entonces presidente López Obrador publicó un decreto para reformar la ley e incluir esta prohibición de la venta y publicidad de productos no saludables, medidas que fueron aprobadas previamente por unanimidad por los diputados y senadores. También hay que recordar, y se dice fácil, pero fue toda una lucha, la implementación del etiquetado claro, que ha abonado a esta lucha contra las mayores epidemias de salud pública, obesidad, diabetes e hipertensión. Bien, en estos lineamientos se plantean criterios sobre cómo deben conformarse los desayunos, los refrigerios y las comidas escolares y la higiene para prepararlos. La SEP, en conjunto con la Secretaría de Salud, promueven esta estrategia por los niveles de sobrepeso y obesidad de infancias, adolescencias y en general de otras enfermedades crónicas relacionadas. Justamente, Luis, por favor, si nos puedes poner la diapositiva donde el secretario de Educación, Mario Delgado, pues proyectó datos sobre la obesidad infantil que pues verdaderamente son el reflejo de una de las principales epidemias en México. 5.7 millones de estudiantes de 5 a 11 años tienen obesidad y otros 10.4 millones de estudiantes de 12 a 19 años, que ya sería prepa e inicio de universidad, también tienen obesidad, de acuerdo a datos de la encuesta de salud y nutrición 2020-2023. Son bastante actualizados estos datos, Mon. Así es, Dulce, y aún con este anuncio, pues en las escuelas, entre padres, madres de familia, así como comerciantes, aún encontramos dudas. Lo que hay que tomar en cuenta es que este plazo para cumplir con la prohibición de venta de productos chatarra en las escuelas y en las inmediaciones, aunque está estipulado que se cumpla en marzo del 2025, desde la estrategia Mi Escuela Saludable, Liliana Baena, quien coordina esta estrategia, platicó con nosotras acá en Dos con Todo y nos explicó que si bien el plazo se cumple en marzo del 2025, las autoridades escolares ya pueden empezar a aplicar estas medidas, pues gradualmente, pero es decir, no será hasta el marzo del 2025 cuando ya se tengan que empezar a aplicar. Si hay escuelas que ya van avanzadas, pueden empezar a implementar esta estrategia. Liliana Baena también resaltó que la venta de chatarra en las escuelas es algo que la prohibición se ha intentado desde hace varios años, no ha tenido éxito, pero bueno, ahora ya hay lineamientos publicados, lineamientos que se emiten en conjunto entre la SEP y la Secretaría de Educación Pública. Vamos a escuchar qué es lo que nos comentó Liliana Baena, coordinadora de Mi Escuela Saludable, sobre esta estrategia. Dentro de estos lineamientos que te platico, que son nuevos, ¿no?, que fueron lanzados el 30 de septiembre, menciona que estos lineamientos están implementándose en las escuelas en 180 días, marzo del 2024, pero ese es un tiempo, o sea, desde ahora pueden empezarse ya a generar estrategias de implementación, ¿no? También sabemos que costarán más tiempo llevar
ciertas acciones que otras, pero es verdad que se pueden ir implementando ya acciones, ¿no? A mí me parece que la prohibición de los productos chatarra con sellos empaquetados es una acción mucho más sencilla para que no entren a las escuelas, más que toda una estrategia, ¿no? Pero también la estrategia o los lineamientos sí mencionan la venta afuera de las escuelas. Es una recomendación porque la Secretaría de Educación Pública pues no puede regularla, pero sí se menciona que deben de hacer sinergia con las autoridades municipales para alejar en ciertos perímetros la venta de este tipo de productos. Y además, otra de las acciones que han mencionado es que va a haber sensibilización y campañas, ¿no? También justamente para este tipo de vendedores, para recomendar el tipo de cambio y las oportunidades que deberían de tener para poder seguir vendiendo afuera de las escuelas. Pero es cierto que no es una obligación y es una recomendación que también tiene que trabajarse paralelamente. Bueno, en el caso de las cooperativas y ante las dudas que podría haber sobre qué venderán ahora, recordó que desde la SEP plantearon que se apegarán a recetarios para acompañar al personal de las cooperativas e indicarles qué pueden ofrecer y cómo preparar estos alimentos. Es decir, ya hay un compromiso de esto, de apegarse a recetarios desde la SEP. También es importante recordar que hace unos años, en 2010, se publicaron lineamientos generales para el expendio y distribución de alimentos y bebidas preparadas y ultraprocesados en las escuelas. Aunque estos se hicieron obligatorios en todas las escuelas primarias y secundarias desde el 2014, la intromisión de la industria de estos productos ultraprocesados ha permitido que hasta la fecha se sigan vendiendo a menores de edad. Un ejemplo de cómo defendieron las industrias de ultraprocesados su venta en las escuelas es que, por ejemplo, crearon las chatarras chiquitas, las versiones chiquitas de leche, las versiones chiquitas de panes, y se promocionaban como aptos para estar en las loncheras. Un ejemplo de por qué seguimos encontrando esos productos ultraprocesados en las escuelas. Una auditoría realizada precisamente por esta iniciativa Mi Escuela Saludable estima que solo en un día de escuela las y los estudiantes consumen en promedio 550 calorías extras que vienen solamente de estos productos chatarra. Les decía que estos lineamientos, los primeros lineamientos se publicaron en el 2014, pero no tuvieron seguimiento. No hubo capacitaciones ni monitoreo para ver si realmente se estaban implementando en las escuelas. Por ejemplo, también le preguntaban a los trabajadores, a los directivos de algunas escuelas, qué sabían de estos lineamientos. Esto es una investigación que hace el Poder del Consumidor en el 2017, y lo que les responden es que ni supervisores de zona ni directores conocían el contenido de los lineamientos ni cómo implementarlos. Por ello, ahora están destacando que si ven voluntad para que se implementen estos lineamientos. Además, una diferencia muy, muy importante es que estos lineamientos que se publican en septiembre no son una actualización de los que ya estaban, sino son nuevos, y aquí sí se plantean responsabilidades muy específicas a la Secretaría de Educación Pública y a la Secretaría de Salud. No dejan toda la responsabilidad a los comités, por ejemplo, de padres y madres de familia, que les decían, bueno, pues tú tienes que vigilar si se está o no implementando. Ahora la responsabilidad recae específicamente en la SEP. Vamos a escuchar qué es lo que nos comentó Liliana Baena, coordinadora de Mi Escuela Saludable, sobre estos lineamientos. Claro, es muy importante reconocer que los lineamientos previos, estos lineamientos actuales no son una actualización de los previos. Tienen muchos cambios diversos. Entre los que yo rescataría los más importantes es que empiezan a homologarse las políticas con otras tantas, con las guías alimentarias, con las recomendaciones actuales del nuevo plato, del bien comer, también con los etiquetados de advertencia y también con la Ley General de Alimentación Adecuada y Sustentable, ¿no? Entonces, justamente entre esas políticas empezarán a hacer sinergias para poder cambiar los sistemas alimentarios, ¿no? Eso es una gran ventaja. Otra de las ventajas es que estos lineamientos, la ventaja principal es que mejora
todas las barreras que había antes que se habían estudiado, ¿no? Es decir, fueron realizados sin conflicto de intereses, recarga las responsabilidades a los actores principales, que son autoridades educativas, autoridades de salud, menciona también cuáles van a ser como los seguimientos o las vigilancias que necesitan hacer al interior de las escuelas, y hay muchas otras cosas muy positivas que en todos los anteriores se vieron como barreras. Exactamente, ¿no? Ahora la responsabilidad está muy bien mencionada, que es la Secretaría de Educación Pública, es la institución líder de implementar este tipo de regulaciones, acompañada de la Secretaría de Salud. En sinergia tienen que ir, y bajo la estructura de la Secretaría de Educación Pública, ir difundiendo esta implementación. El personal directivo es dada la autonomía de las responsabilidades del directivo, tendría que implementar en acompañamiento con la comunidad escolar y con acompañamiento de las autoridades educativas este tipo de regulaciones. Exactamente, ¿no? La Secretaría de Educación Pública necesitaría primero informar a todos los directivos de las escuelas que existe esto, que necesita ser aplicado y cómo va a ser aplicado. Acompañarlos también en sensibilización con materiales informativos de cómo deberían aplicar esto, para que después entonces puedan venir las vigilancias y monitoreos o los mismos autodiagnósticos de los directores, de reconocer, bueno, estos parámetros los estoy cumpliendo, sí o no, y qué mejoras tengo que hacer antes de llegar a una sanción, ¿no? O sea, antes debe de haber muchos pasos previos de acompañamientos también, para que después, en su momento, bueno, vendrán las sanciones ya cuando después de generar toda una estrategia, bueno, no se han cumplido o hay resistencias por parte de las escuelas. Aquí Marta Elena Montoya está recordando que en la prehistoria, yo diría que antes del Temec, que fue el que le abrió las puertas a todo este tipo de industria chatarra, decía que en las escuelas se vendían fruta, tortas y todo eso, pero ahora pues todos comemos chatarra precisamente porque nos los podemos encontrar en cualquier esquina, y los niños y niñas en las escuelas. También aquí están diciendo, Katiusha 69 está exigiendo bebederos en escuelas ya. También, si tienes acceso a agua, pues ya tienes una opción a pues estas bebidas azucaradas. Y finalmente Rodolfo Salas dice, no creo que las empresas chatarras se queden de brazos cruzados como desde otros sexenios en que se ha tratado de implementar esta prohibición. ¿Qué nos dices al respecto, Mon? Pues primero, Dul, en la parte de los bebederos, recordarles que esta iniciativa, esa estrategia de vida saludable en las escuelas, también está contemplando pues aplicar y garantizar que los bebederos sí funcionen en todas las escuelas. Entonces es un punto que habrá que estar pendientes de si se cumple o no. Y en la cuestión de la interferencia de la industria, sí, precisamente Liliana Baena recordaba, por ejemplo, que lo que hace la industria la industria de estos ultraprocesados es promover o pagar cierta información, ciertos discursos en medios, en redes, donde afirman que el consumo de estos productos es nada más una cuestión personal, es decir, una decisión que recae solo en nosotros como consumidores y también en los padres y madres de familia. Con eso pues se lavan mucho las manos, ¿no? Es decir, bueno, yo estoy dando mis productos y si tú los quieres comprar, pues es tu responsabilidad. Es decir, no están reconociendo primero la cantidad de ultraprocesados que tienen, estas cuestiones que los hacen más adictivos, y dicen, bueno, es tu responsabilidad si los comes o no. Pero hablábamos antes de entrar al aire, Dulce, de este ambiente, que se le llama ambiente obesogénico, que quiere decir, si tú vas a la escuela, a una cooperativa, y solo hay papas llenas de sellos, refrescos, y no encuentras esta opción que nos comentaban, fruta, verdura, pues obvio vas a terminar comprando lo que está ahí a la mano. También para estar alerta de estos comentarios que se hacen desde la industria de ultraprocesados, Liliana Baena nos recordó que, por ejemplo, un planteamiento que hacían en 2014 estas industrias es que la prohibición no tendría que aplicar en las universidades porque ahí ya son mayores, ya tienen otro tipo de decisiones. Pero, pues al final, lo que nos recuerda Liliana Baena es que
son espacios educativos y también pues tienen que estar protegidos por el Estado. Vamos a escuchar qué es lo que nos comentó sobre esta última parte, sobre la venta de ultraprocesados en las universidades. Y sí, por supuesto que es un reto y será un reto, pero también, y lo comentaba antes, necesitamos cambiar la norma social. O sea, tenemos normalizado que las escuelas, universidades, en las preparatorias o las secundarias, porque ya son adolescentes, pueden, o son muy jóvenes, pues no les va a dañar nada, ¿no? Y entonces creemos eso, y entonces tenemos la norma social de que se pueden consumir al interior de las escuelas. Bueno, ya son universidades, pero la norma social tiene que cambiar. Las escuelas son espacios educativos, espacios de formación. El Estado es quien debe de proteger esos espacios, y justamente una de las acciones de protección es este tipo de regulaciones. Este tipo de lineamiento lo que dice es, pues sí, lo que no está permitido, pero además abre todo un panorama de lo que sí debe haber en las escuelas, no solamente lo que no, pero entonces todo lo que sí puede haber y todo lo que sí, y uno de los objetivos principales es recuperar las preparaciones y culturas culinarias tradicionales, que el taquito de huevo, que una quesadilla, que un sopecito, que no sean preparados fritos, ahogados en aceite, que las preparaciones sean saludables, pero por supuesto que están permitidos todo ese tipo de alimentos, además de ofrecer frutas, verduras de temporada, también atractivas, ¿no?, para la vista de los niños y los niños, y otro tipo de alimentos. Y sí, lo que está prohibido o no debería estar en las escuelas por los daños que genera son todos los productos empaquetados que contengan sellos y leyendas hasta el momento. No importa si es chiquito, si es mediano o es grande, la mini chatarra fue hecha para venderse en las escuelas, y hoy gran paso importante es ningún tipo de chatarra puede estar en las escuelas. Agradecemos todos sus comentarios en el chat, el interés en este tema sobre la prohibición de venta de chatarra dentro y fuera de las escuelas, y no solo primarias, también preparatorias, incluso universidades, y no solo públicas, también privadas. María Romero, a quien saludo con gusto, dice: la demanda hace el éxito de los productos chatarra. El PITCAN recuerda que hasta los poblados más alejados llegan refrescos, pastelillos y frituras. Otros productos ya quisieran tener ese sistema de distribución. Bueno, no voy a decir la marca del refresco, pero pues justamente en municipios bastante alejados llega este refresco. Iván Oledo dice: en realidad todo ahora es contaminante, hasta en las tortillas se dan plásticos o viene glifosato de manera indirecta. Katiusha agrega el tema de los bebederos, sí, que tengan agua, pero que sea potable, de alta calidad, sin contaminantes en escuelas, pero también en espacios públicos. Yo he llegado a ver en el metro, pero me da un poco de desconfianza agarrar de ahí. Y también aquí el operador Dudmata comparte que a mí me tocó en la secundaria la Maruchan, se agotaba en los primeros minutos del recreo, y me hizo recordar también mi experiencia, Mon. Cuando yo iba en la primaria, nos llevaron a visitar la secundaria, y pues justamente después del recreo me tocó ver un vaso de esta sopa instantánea tirada, y lo que pensé fue, pues cuando pasas a la secundaria ya te venden este tipo de sopas, porque en la cooperativa de mi primaria todavía no ofertaban eso. Estoy hablando de los 90s, pero pues poco a poco se fue expandiendo este tipo de sopas que se toman lamentablemente como desayuno. Bien, Mon, para terminar esta sección de Con Todo, como bien adelantabas, pues platicamos con tanto padres y madres de familia como con los vendedores que no están adentro de las escuelas, sino afuera, particularmente una primaria pública al norte de la Ciudad de México. Esta primaria se llama Maestro Manuel Borja Soriano. Salen alrededor de las 2:20 de la tarde, y minutos antes pues ya están formados los papás y mamás para poder entrar y recoger a sus hijos o hijas, pero los que también ya se están alistando con sus puestecitos de madera, sus sombrillas para el sol y demás, pues son los vendedores. Me tocó ver pues en esta temporada productos de Halloween, productos de Día de Muertos, pero obviamente, y además de estampitas de personajes, también pues bastante chatarra, papas, chicharrones, chocolates, dulces, incluso helados. Una de las mamás me comentó lo siguiente: a mí no me molesta que estén aquí, se refería a estos comerciantes. Uno tiene el control de cuándo comprarles a los hijos, no es siempre.
esta idea, te la platiqué, Mon, fuera del aire, uno tiene el control, aparentemente los papás son los que tienen la última decisión. Sin embargo, pues estabas explicando este tema del ambiente en el que estás y tienes la oferta, pues en vez de una fruta, pues tienes el antojo de un chicharrón preparado. Bien, ni esta mamá ni la otra mamá con la que estaba platicando y haciendo tiempo en lo que abrían la puerta para ir por sus hijos, sabían de esta reciente medida anunciada por la SEP apenas hace una semana, el lunes pasado, y que tiene hasta el límite de aplicarse en marzo de 2025. Bien, le comenté entonces, el argumento del gobierno es que afecta a la salud. Ah, claro, dicen, son conscientes de que la chatarra afecta a la salud, e insistieron, pero depende de cada padre. O sea, sí ya traen en el chip este discurso de la industria que nos ha ido metiendo poco a poco, que nosotros tenemos libre albedrío, pero pues no se ponen a pensar que dentro de este libre albedrío, si tienes nada más chatarra como oferta, pues es lo que vas a desayunar. O como Luis, que tenía las Maruchans. Otra comerciante de papas y demás también coincidió, incluso ella en lo que ordenaba su puestecito lista para la venta, también tenía al lado a su hija, y ella dijo que sí sabía de esta nueva medida anunciada la semana pasada, que a ella no le gusta en lo personal que su hija coma chatarra, pero irónicamente ella estaba vendiendo chatarra afuera de esta escuela, porque pues es su medio de ingreso. Y ahorita voy a hablar particularmente de este tema del medio de ingreso de la chatarra. Bien, le preguntamos a qué atribuye que se haya intentado prohibir su venta de gobiernos pasados, Calderón, Peña Nieto, y no haya funcionado como tal estos lineamientos. Ella dice que lo prohibido es lo que más atrae, es su hipótesis. Y finalmente, Mon, también platicamos con un vendedor de helados. Él nos compartió que lleva 20 años vendiendo helados afuera de las escuelas. Él respondió que su hipótesis de que no haya funcionado esto es que en general los comerciantes informales pues son muchísimos y a la hora de los procesos electorales son necesarios para sus votos. Entonces su hipótesis es que al gobierno no le conviene como tal quitarlos porque perderían votos. Y contestó como tal: sí estoy enterado de la medida, leo las noticias, estima que sí los va a molar como vendedores de chatarra fuera de las escuelas. Pero plantea esta observación que me llama la atención. Dice, el gobierno no quiere asaltos, acaban de prohibir las chelerías, pero no nos dejan trabajar. Y justamente aquí tenía este dato, me puse a revisar los datos del INEGI en cuanto a cuántos trabajadores aquí en México trabajan en el sector informal, porque pues justamente cuando estábamos platicando de cómo hacer con todo, te decía, yo sobre todo pienso, obviamente más allá del tema de salud de los menores, el tema de la afectación a los comerciantes en cuanto a ingresos, a pesar de que podrían vender alternativas, como le preguntaba una de las comerciantes, dice, pues sí puedo vender alternativas, pero no van a traer lo mismo que pues esta azúcar ultraprocesada. Bien, sigo buscando ese dato si quieres. Sí, Dul. Pues sobre estas dudas de qué harán, por ejemplo, los comerciantes afuera de las escuelas, también dentro de las cooperativas, pues es importante destacar que los lineamientos que ya son públicos, que publicó la SEP, la Secretaría de Educación Pública, plantean el trabajo en conjunto con distintas autoridades, es decir, un acompañamiento a profesores, a familias, para explicar por qué es importante cambiar estos hábitos alimenticios, y eso pues también no deja de lado plantearnos qué estrategias, qué acercamientos se pueden hacer con estos comerciantes, pues para interiorizar por qué es importante el vender otro tipo de productos afuera de las escuelas, Dulce. También es importante destacar que, por ejemplo, desde la UNICEF han destacado que las infancias, las adolescencias deben crecer fuera de estos ambientes obesogénicos, es decir, estos espacios donde hay comida rápida, solo alimentos procesados, solo bebidas azucaradas, porque además del daño que causa su salud, al tenerlos pues ahí a la mano, también se exponen, por ejemplo, pensando fuera de las escuelas, pues a toda la publicidad en redes sociales, en la tele. Entonces, si desde las escuelas se hace algo, es una medida importante para contrarrestar su consumo. Nada más para yo cerrar de mi parte, Dulce, les compartimos
esta diapositiva que publicaron desde el gobierno federal el 21 de octubre cuando presentaron la iniciativa sobre el consumo en las escuelas. Estamos hablando de que de más de 10.500 escuelas que se han registrado en Mi Escuela Saludable, el 98% a nivel nacional todavía vende comida chatarra, en el 73% no venden frutas y verduras y en 75% no hay bebederos de agua. Esos son los datos actualizados de este último ciclo escolar 2023-2024. Y aquí aprovecho para decirles que si ustedes tienen a hijos, hijas, sobrinos, conocidos que van a escuelas donde todavía venden este tipo de productos, pues pueden registrarlas en esta página, Mi Escuela Saludable, y ahí pueden hacer su denuncia anónima de qué es lo que están vendiendo en las escuelas. Pues sirve para tener un monitoreo y dar seguimiento una vez que ya se apliquen los lineamientos. Bien, Tosmón, pues muchísimas gracias por habernos ilustrado. Tú eres experta en estos temas, o al menos consultas bastantes datos al respecto. Nada más agregar, 28.3% de los mexicanos que tienen un trabajo se dedican a este tipo de comercio informal. Pensar en este tipo de personas por este tema de la prohibición de ventas. Mon, nos pasamos ya rápidamente a la sección del cierre. Gracias por continuar con nosotros. Es justamente una actualización del tema que ha indignado a bastantes personas a lo largo de este día por el tema de la decisión de la Fiscalía de Querétaro en torno a el aborto de una menor de edad. Quien ha llevado seguimiento a este tema es Itlali Hernández, la secretaria de Mujeres a nivel federal, y hace un par de minutos acaba de tuitear lo siguiente, Mon. Sobre el caso de la niña de 14 años acusada injustamente en Querétaro y que se ha hecho de conocimiento público, informo. Me reuní con el titular de la Fiscalía de Querétaro y acordamos construir una ruta ágil de solución con el objetivo principal de salvaguardar los derechos y la integridad de la niña. También estoy en comunicación con el gobernador de Querétaro, Mauricio Curi, quien me ha manifestado su disposición y apoyo para acompañar el caso. Entonces ya hay, tanto de la Fiscalía como del Poder Ejecutivo local, voluntad política. Como me ha instruido la presidenta Claudia Sheinbaum, daré seguimiento puntual para que haya justicia y le reiteramos a todas las mujeres de México, no están solas. Y Dulce, más temprano, la abogada Mayra Dávila, representante legal de ADAX Digitales, afirmó que el caso de abuso a esta joven, a Esmeralda, una adolescente de 14 años, pues exhibe las omisiones de la Fiscalía General del Estado de Querétaro. Les recuerdo, Esmeralda fue víctima de violencia sexual cometida por un familiar suyo. Después se da a conocer este aborto y bueno, la investigaron por esto. Bueno, en entrevista con Daniela Barragán y Perla Velázquez para Café y Noticias, la abogada señaló que desde el inicio de las investigaciones, la Fiscalía no ha dejado de criminalizar a Esmeralda. Mayra Dávila explicó que tanto Esmeralda como su familia no tenían asesoramiento ni defensas indicadas, por ello, pues no pudieron tener acceso a una defensa adecuada. La abogada también señaló que la Fiscalía de Querétaro elaboró un dictamen médico forense que asegura que existió asfixia mecánica, pero también hay otro peritaje que determina que la causa de la muerte fue asfixia prenatal. La activista recordó que Querétaro es un estado conservador y machista que sigue criminalizando a las mujeres, en donde el tema de la educación sexual es todavía mal visto. Vamos a escuchar el fragmento con la entrevista. Y con eso nos despedimos. Así es, sí. Nos vemos mañana. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias a producción, Ilse García, a Luis Mata en operaciones. Ahora le mandamos saludos lejanos a Ana Méndez, que se encuentra de vacaciones. Y agradecimiento a Gerardo Meléndez, Miguel Ángel Ayala, que nos dejaron superchats, y a ustedes por estar acá en el chat de Dos con Todo. Nos vemos mañana. Descansen. Para hablar más sobre este caso, invitamos en este espacio y agradecemos que nos tome la llamada Mayra Dávila, que como bien le decíamos, es la presidenta de esta organización feminista ADAX Digitales, que le está dando acompañamiento a Esmeralda y a su familia para que nos dé más detalles de este caso. Bienvenida a este espacio, Mayra, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias. Gracias y saludos a toda tu audiencia. Muchísimas gracias, Mayra, bienvenida. Y pues sí, preguntarte, el caso ha generado muchísima indignación porque sí, estamos hablando de varios elementos de revictimización. O sea, primero, pues la falta de acceso a una interrupción del embarazo para una menor. Luego estamos hablando de un caso de violación. Luego estamos hablando de que se le está exigiendo una indemnización a la menor para pagarle a quien la embarazó. O sea, ¿por dónde empezamos con este caso, Mayra? ¿Cómo va todo? Pues mira, primero comentarte que el primer punto a abordar es el tema de la violación que vivió esta menor. Este es el punto fundamental porque en primer término estamos hablando de que, bueno, fue víctima de un delito de índole sexual y es a raíz de esta agresión que ella termina con este embarazo, produciéndose este embarazo. Y en esa carpeta de investigación se inició posterior a los hechos de violación. Ella nunca supo que estaba embarazada, tampoco evidentemente había vivido un proceso de este tipo y cuando pasa todos estos eventos desafortunados es que ella pues confiesa la parte de la violación. Entonces se inicia la carpeta, se llama a citar al agresor, el agresor va y dice que los hechos no son ciertos y posteriormente llega un análisis de genética en donde sale positivo con el producto de la gestación. Entonces significa que desde ahí tenemos una contradicción en la carpeta de investigación y en ese momento no se le volvió a citar al imputado para poder esclarecer los hechos, tampoco se le inició carpeta de investigación por falsedad de declaración ante las autoridades, que eso es un delito y obviamente obstaculiza el acceso a la justicia para las víctimas, sino que, por el contrario, la Fiscalía, con base en esto que te comento, en lo que ya había realizado por ahí de actos de investigación, determina el no ejercicio de la acción penal.